Buenas noches o cordial saludo. Mi nombre es Germán González, estudiante de Ingeniería de Sistemas y en este momento estoy cursando la materia de computación gráfica, por lo que debemos hacer este video para poder dar a conocer cómo hicimos la codificación de gráficas primitivas, de estructuras primitivas que son las líneas, círculo y cuadro. Entonces, a continuación voy a explicar cómo se hizo la codificación. Se puede hacer de dos formas. Lo primero es explicar que se puede hacer de dos formas. La primera a través de código, donde al inicio pues instanciamos algunas librerías o algunas clases, como el JFrame o el JPanel. O la segunda forma es simplemente poder adherir este componente al Eclipse, al IDE, y poder solo arrastrar el formulario y los botones. Entonces voy a explicar cómo se hizo la forma solo a través de código. Creé un proyecto, el proyecto se llama Gráficas 2D, como lo vemos acá. En estas gráficas 2D creé también un paquete con el proyecto de interfaz y creé unas clases. Interfaz gráfica 2D, pizarra acoplamiento, pizarra círculo, pizarra cuadro y pizarra línea. La clase principal, perdón, es la clase donde está el método main. Como vemos, la clase principal en este caso es la clase de interfaz gráficas 2D, porque tiene el método main, que es un método huérfano. Esto es un método huérfano, como le explicaba ayer el tutor, y es un método principal donde quiere decir que la clase que tenga este método es donde se ejecuta el programa. Entonces, en esta clase principal se va a tener el diseño del layout, lo que vamos a ver ahorita en pantalla, la ventana donde van a aparecer las diferentes gráficas primitivas. Vamos a instanciar las diferentes pizarras. Vamos además agregar los atributos de estas pizarras en este clase principal. Entonces, vemos que se deben importar algunas librerías, el JFrame, por ejemplo. El JFrame es muy importante importarlo, esta clase, porque la clase pública de interfaz gráfica 2D va a estar extendida a este JFrame, o sea, heredamos todo de esta clase JFrame. Todos los métodos, los atributos de este JFrame los vamos a heredar, los podemos utilizar, son muchos, eso en el API de Java se pueden ver. Entonces vamos a crear unas clases. Vamos acá a citarlas, debemos indicar estos atributos, la pizarra línea, pizarra círculo, pizarra cuadro y la pizarra acoplamiento. Si vemos acá en la parte izquierda, estas clases fueron creadas, pero acá se deben instanciar para poder llamar los métodos que se utilizan en esas clases. Recordemos pues que esto es una programación orientada a objetos, o sea que debemos instanciar el objeto y después debemos construir este objeto como lo vamos a hacer acá en la parte inferior. Entonces, vemos que en la clase, esta clase ya se está construyendo. Cuando hay paréntesis es un constructor. Damos un diseño del content, es un layout, que es lo que vemos acá que se citó al principio, un grid layout. Vamos a dar un diseño, vamos a darle un título, vamos a darle unas medidas, vamos a dar que esto sea visible, que este método sea visible, y además este método resist save vamos a colocarlo falso, o sea que no se puede, digamos, como cambiar las medidas de la ventana cuando aparece ya el método, cuando se ejecute, ya lo vamos a ver a continuación. Está el default close, que es cuando el botón X es para que pueda cerrar la ventana. Y este del set layout, el grid layout, vamos a ver que es un método donde nos va a permitir tener 4 filas por una columna. Acá a diferencia pues de Excel, como lo explicó el tutor, primero se denominan las filas que las columnas. Después instanciamos los nombres que se les dieron a estas clases, aquí los atributos. Instanciamos pizarra línea, entonces creamos el objeto pizarra línea que ya va a ir a la clase. Acá las estamos llamando, la pizarra círculo se llama la clase de pizarra círculo, la pizarra cuadrado va a llamar a la pizarra cuadrado y así con la última pizarra de acoplamiento. Recuerden que por método de programación las clases deben ir en mayúscula inicial, pero estos nombres que se asignan acá no es necesario que vayan en mayúscula. Después debemos agregar estos atributos para que nos aparezca en la ventana, digamos en el contenido, en el content,
que nos aparezca la pizarra línea, pizarra círculo, pizarra cuadrado, pizarra acoplamiento. Entonces esto lo debemos adherir. Y aquí en el método main vamos a crear, pues acá está la gráfica, la clase, ya la instanciamos, pero vamos a crear el objeto, que es un new interfaz gráfica 2D y que sea visible este objeto que va a ser el formulario. Ya vamos a ejecutarlo para que ustedes lo puedan visualizar, sino que estamos viendo, repasando cada uno de las clases. Entonces ya se crearon 4 clases: pizarra línea, pizarra cuadro, pizarra círculo y pizarra acoplamiento, y acá ya se instanciaron en esta clase principal, que es interfaz gráfica 2D. Vamos a la clase de pizarra línea. Debemos tener también algunas clases, por ejemplo la JPanel, que es muy importante porque esta clase nos va a heredar todo lo de JPanel. Recuerden que esto significa que nos va a heredar todo lo de esta clase. Podemos heredarlo, los atributos también. Eso se puede ver en el API de Java, reitero. Entonces, aquí esto va a estar en cada una de estas clases, de las pizarras, que es darle un diseño al borde, es darle un diseño a este borde, que tenga un título del borde, que se va a denominar, por ejemplo, gráficas líneas, gráficas círculo para la pizarra círculo, gráfica cuadro para pizarra cuadro, y gráfica acoplada para pizarra acoplamiento. Vamos que este título tenga un color, yo le puse un color orange, un color naranja, y que tenga un borde que sea más bonito. Este es el diseño que se le va a dar al contenido, al JPanel, que va a ser la pizarra, donde va a aparecer, por ejemplo, en este caso, las líneas. Ya después de tener el cuadro donde van a aparecer las líneas, debemos colocar cómo queremos que aparezcan estas líneas. Por eso, debemos citar la clase graphics. La clase graphics nos permite pintar tanto líneas como cuadros como círculos. No debemos programar uno por uno un punto como se debe programar una línea, sino que con esta clase graphics las denominamos acá. Recuerden que la clase graphics debe ser G, cuando le damos G, clases graphics G significa que este caso sería como el objeto. Cuando damos G punto, nos aparecen todos los métodos que tiene esta clase graphics. En caso drawLine es dibujar línea. Entonces acá ya es muy sencillo, solo debemos eh, indicar desde qué punto el plano cartesiano X quiere que vaya inicie la línea, hasta qué punto el plano cartesiano XY finalice la línea, como en este caso. Se deben hacer unas medidas, en este caso, pues yo las hice, yo hice estas medidas, no sé que acá se puedan visualizar, estoy rayando para poder tener estas medidas, como se ven, y eso nos va a ejecutar unas líneas que ya vamos a ver a continuación en un contenido. Igual para la pizarra círculo, que acá lo verificamos, debemos de pintar 5 círculos. Entonces eso es también de rayar, de verificar. Este diseño de la pizarra círculo y el borde va para todos. Recuerden que esto va para todos. Es importante tener en cuenta que la clase Graphics tiene un Paint Component, que es para poder dibujar, y nosotros aquí citamos el super.paint component, que es donde vamos a dibujar y hereda todos los atributos del Paint Component, que es el componente gráfico del método Graphics de Java. Aquí vamos a ver también el cuadro, solo dará un cuadro. Es muy sencillo nuevamente, digamos, se importan las mismas clases que se importaron para la pizarra línea, para la pizarra círculo. El JPanel, donde se heredan todos los atributos, los métodos del JPanel. El mismo borde, el diseño de borde. Y aquí recuerden que para hacer un círculo es JDrawOval. Y para la pizarra cuadro es G.drawRed. Entonces recordemos hacer la diferenciación. Para hacer una línea es drawLine. Para hacer un círculo es drawOval. Un cuadro es drawRed. Y ya al final en la pizarra de acoplamiento es simplemente unir cada una de estas clases, cada uno de los métodos que se instanció en una de las clases, como vemos acá. Acá está lo de las líneas, acá está lo de los círculos y lo del cuadrado también. Se verifica. Ya teniendo esto, gráfica acoplada, como vemos acá en la pizarra de acoplamiento, ya teniendo esta diferente codificación,
Solo es código importando, recuerden, métodos de Java, clases de Java que nos permiten, como la clase graphics,